año, digamos, una de las particularidades, pues bienvenidos a todos ustedes, quienes saludos soy el doctor Benítez, soy médico oncólogo, especialista en cáncer. Eh, una de, digamos así, de mis áreas actualmente ahorita en el team dentro del hospital o del equipo oncológico del hospital y a nivel de la región. Pertenezco al grupo génito urinario de cánceres y melanoma, pero manejo todo tipo de cáncer en mi consultorio. A la vez soy dueño de la clínica Onconor, en la cual también tengo la peculiaridad de trabajar con seguros y manejar pacientes de este tipo de índole. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco de cáncer renal, el cáncer de melanoma y el cáncer de cervix. Y por último, el cáncer de próstata lo vamos a hablar en otra entidad. ¿Ok? Perfecto. Empezamos porque nos dan el tiempo. Para hablar de cáncer renal, sabemos que es una enfermedad que ocurre en las células del riñón primario y su metástasis tal vez esté a distancia. Punto. Ese es un cáncer renal. La enfermedad que ocurre primaria en el riñón. ¿Sí? Entonces, no es un tumor común, ¿ya? Ha ocurrido en muchos pacientes y algunas personas ya conocidas, sobrevivientes, porque muchas veces se detectan en etapas tempranas, incidentalmente, que en español significa que muchas veces son por alguna tomografía, por algún hallazgo que no tiene ningún síntoma específico, ¿no? Entonces, la incidencia a nivel del mundo del cáncer renal es una entidad muy baja. ¿Ya? Digamos así, es el treceavo de incidencia, top número uno, mama, y la mortalidad también sigue siendo digamos así, una mortalidad que en el orden no es el cáncer que más mata en el mundo, no es que no sea mortal, sino que no es el cáncer que más mata en el mundo, está dentro de los 14 cánceres que más matan en el mundo. El más importante de los cánceres que matan en el mundo es pulmón, seguido de mama. Pero ahí va, debido a que hay cifras pequeñas de estos cánceres, pero la mayoría también detectados en etapas avanzadas. Y pues la incidencia, como digo, en la gran mayoría estamos en cáncer en el treceavo puesto, y incluso la prevalencia 3 en uno, 3 para mujeres, tres para varones, uno para mujeres, a excepción de algunos tipos de cánceres como el eosinófilo y quístico, donde es más frecuente en mujeres, ¿no? O es igual incidencia en hombres y mujeres. En el Perú la incidencia, como nosotros sabemos, pues no es el top del cáncer del mundo, debido a esto que tiene que ver mucho con la frecuencia. Si te dije que es el cáncer treceavo en toda la frecuencia, pues como hay poca población, tiende a ser pues un cáncer que no se encuentra top en Latinoamérica, ¿no? En la más población grande de Brasil. Por ende, pues Brasil, Argentina se lleva todo el número de incidencias en este cáncer. Pero sí tenemos un número regular de 1.258 casos en el año 2022. Esto es sacado de el Cancer Today, el GloboCan, ¿no? Que es el World Hero Organization, ¿no? Entonces, cuando alguien me ponga, búsqueme el Global Can o el Observatorio de Cáncer, donde ahí puede sacar estas diapositivas o algún alcance. Muy bien, y cuando hablamos de mortalidad, ¿qué tanto cáncer mata en el mundo? Perdón, en Sudamérica, recordemos bien que el cáncer en, en, en Sudamérica, pues también las cifras no logran, digamos así, sobrellevar a ser el cáncer, digamos así, más frecuente en el mundo. No, no, mentira, ¿no? Sabemos nosotros que el cáncer en el Perú también, igual, no tiene las mismas cifras, como lo vemos acá. Vamos acá en la diapositiva, disculpen, se configuró. Y como nos damos cuenta, pues en el Perú este cáncer logra tener una mortalidad casi del 50% de los pacientes eh, que hay incidencia, ¿no? Entonces vemos nosotros que si hay impacto de muerte, un 5% de las muertes por cáncer está en el Perú. Pero esto se puede malinterpretar.
Y recordemos bien, es un cáncer no frecuente, es un cáncer que sí mata, pero debido a la poca cantidad de pacientes, pues no se lleva el primer lugar de muerte, ¿no? Pero sí tiene una alta patogenicidad y una alta mortalidad. Muy bien. Recordemos la anatomía del riñón, sabemos nosotros que cuando hablamos de cáncer de riñón es muy importante la información del médico patólogo oncólogo, patólogo y le sumas la palabra oncólogo, la mayoría formados en el Instituto de Neoplásicas, en Lima o en el extranjero, que me van a poder dar exactamente qué tipo de tumor tiene este, eh, este cáncer. ¿Por qué? Porque necesariamente el cáncer tiene el riñón tiene muchas anatomías. No solamente la corteza, donde está casi todos los cánceres, pregunta examen, sino también la zona medular, incluso la zona pélvica, donde están los vasos sanguíneos, donde está la pelvis renal, incluso el uréter. Entonces, la anatomía o la histopatología tiene que variar mucho según la anatomía, ¿no? No es lo mismo un cáncer en la corteza que un cáncer en la médula, incluso me atrevo a generalizar los tratamientos hoy por hoy de cáncer son muy diferentes dependiendo de la localización. Ojo, no en todos, pero en la gran mayoría. No solamente eso, el tipo de patología también me da un pronóstico. No solamente eso, también me puede dar un tipo de mutación porque se presentó. No solamente eso, el tipo de ubicación tiene que ver mucho con el grado o compromiso de enfermedad. Entonces, conocemos el glomérulo, una estructura constituía pues una cápsula de goma, tejido plano, usted ya conoce más histología, tuvo los conectores tanto distales, proximales y colectores, ¿no? Tuvo contorneo distal. Entonces, ¿qué forman al final la orina, no? El contracorriente y el mecanismo de corriente para formar la orina, perfecto, pero tienen células, unas cilíndricas, otras planas, como la cápsula de Bowman, y tienen incidencia a tener cáncer. Entonces, los factores de riesgo. Los factores de riesgo hoy demostrados, según el Hazard Radio o según el grado de frecuencia o de incidencia, tenemos los siguientes. Obesidad, tanto la historia familiar de cáncer renal, es el cáncer que más se relaciona a los síndromes, y eso es una pregunta. La mayoría de síndromes que un paciente puede heredar, por ejemplo, un síndrome, el síndrome de Rett, pues está asociado a un tipo de cáncer renal. Quiero que entiendan eso. Pero el que tiene mayor riesgo es, en este caso, un paciente que sufre de una enfermedad de bone breaking, perdón, de bone keeping down. El fumar, nitrato de nitrosamina, cloruro de vinilo, que puede llevar depósitos en la anatomía que les he enseñado y puede hacer un microambiente de toxicidad, supresión de los oncogenes, aumento de los genes mutacionales y producir el cáncer. La hipertensión lo mismo. Entonces, para producirse un síndrome que viene a ser un montón de síntomas y signos que tiene el paciente, muchas veces está comprometido un gen que en la mayoría de pacientes tiende a ver mucho por la vía de la angiogénesis. Es un, el cáncer de riñón es un tumor muy angiogénico. Es un tumor que sobrevive a microambientes. ¿Qué significa un microambiente? Se lleva su célula dendrítica de costado, se lleva su presentador de antígenos, se lleva su macrófago, tiene un linfocito por ahí que le está rodeando para matarlo, tiene un linfocito CD8 citotóxico que quiere destruirlo, tiene un microambiente, tiene compañeros buenos y malos. Entonces tiende a sobrevivir a los microambientes y hace metástasis a distancia como el pulmón, cerebro, hígado, ¿no? Entonces esa es la característica. Los síndromes clásicos que estoy poniendo ahí, en la gran mayoría me los lee porque algunos vienen en el examen. Von Hippel-Lindau, con el que ha mutado el cromosoma número 3 de la delección del cromosoma corto, del locus 25, el VHL con el carcinoma de células claras, el más frecuente, el más el de mayor incidencia en casi todas las patologías de tumores operados, ¿no? Pregunta de examen. Y luego el carcinoma papilar hereditario, que también está mutado el MET, ya le voy a explicar dónde están esas mutaciones.
que produce pues el carcinoma papilar tipo 1, el síndrome de Birt-Hopkins, la famosa foliculina, carcinoma cromófobo, los tumores híbridos, ¿no? Y como por ejemplo tenemos la famosa leomiomatosis hereditaria y cáncer renal, tanto en la mutación fumarato hidratasa a través del carcinoma papilar tipo 2 agresivo. Los carcinomas papilares tipo 1 y tipo 2 ya no se consideran. Hoy por hoy, la JUDO 2025 ya no consideran los carcinomas papilares tipo 1 y tipo 2. Ojo, solamente es un solo carcinoma. Pero de todas maneras está relacionado a los síndromes. Entonces podríamos decir que leomiomatosis produce un carcinoma papilar. Nada más. Síndrome de Cowen con la mutación del PT, que son oncogenes, que son genes protectores del ADN, de las vías de supervivencia en las células de la división celular mutadas, como por ejemplo la mayoría de cánceres renales. Entonces, estos cánceres pueden tener en la gran mayoría ya genes mutados y el más común es el von Hippel-Lindau. En casi el 90% de los cánceres de células claras están mutados y lo que hace pues la mutación VHL es que al estar mutado lo que se hace es estar inactivo. Al estar inactivo lo que hace es acumular el factor inhibidor de la hipoxia y por ende hace un microambiente como si le faltara oxígeno, estimulando la angiogénesis, estimulando el factor estimulante del crecimiento endotelial, que es el B, estimulando el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor derivado de fibroblastos, el factor de necrosis tumoral, produciendo un microambiente de angiogénesis. No solamente eso, el carcinoma de células claras tiene en algunos pacientes mutaciones como nosotros podemos ver el PBRM1 asociado a metástasis y la mutación es CT2 que trata de ver en el tema de hipermetilación de histonas, ¿no? Las mutaciones BAPA e incluso mutaciones epigenéticas que se encargan de hacer la hipermetilación. Y como nosotros vamos a hablar un poco, se supone que ustedes saben un poco de biología celular, pero vamos a hacer que yo les explique algo nuevo. La epigenética tiene que ver mucho del cáncer de células del riñón. ¿Por qué? Porque el 50% de los cánceres del riñón están por la mutación del Bouki-Pelindau. El 50%, pero ustedes saben. Entonces, hay un 20% que puede estar relacionado a la epigenética, que no es hereditario, significa que el entorno externo, tu epigenética es lo entorno del ADN. Estrés, producción de citoxinas, producción de factores de necrosis tumoral, producción de sustancias tóxicas, inhalación de gases, qué sé yo, hidrocarburos, mala alimentación, toxinas, cetonas, qué sé yo. Entonces, lo que hace al ADN es hipermetilarlo. La hipermetilación es un elemento llamado CH3, o sea, tiene tres hidróxido carbono, es un hipermetilo. Ese se satura en el ADN y al saturarse en el ADN satura la citosina. Recordemos que el ADN tiene adenina, timina, citosina, guanina con sus enlaces dobles triples. Hipermetila la citosina, entonces produciendo un gen anormal. Pero muchas veces este gen anormal no es reconocido y sigue duplicándose mutantemente o anormalmente. Mucho más si hay mutaciones como el KDM5C o el von Hippel-Lindau, que hace que esta célula no solamente se reproduzca, superviva, prolifere y haga metástasis, sino creándole un ambiente de angiogénesis. Y como nosotros sabemos, la anatomía patológica tiene que ver mucho en nosotros. Para mí es importante, son los ojos, yo diría son la retina de mi tratamiento. Yo tengo que saber bien qué resultado patológico tiene este paciente de una pieza quirúrgica, una biopsia, lo que sea. Pero para eso necesito contar con un patólogo primero entrenado. En Chiclayo no hay. No se ofendan si su papá es patólogo. Muchas veces son médicos que yo ya consulto, me codeo con Lima. No es que Lima está lo mejor, sino que es su entrenamiento, es su training todos los días. Tiene que ser patólogo oncólogo. Porque en realidad tiene que ver mucho con el pronóstico y el tratamiento que le doy a mi paciente. El más frecuente es células claras.
o el más frecuente es de células renales. Pero también existe un poco, un 5% de células transicionales. Como hablamos hace rato, el riñón tiene la fascia de Gerota, tiene tejido conectivo, puede producir sarcomas, que no es tan frecuente, pero por la grasa, un liporhabdomyosarcoma, pronóstico malo. El tumor de Wills, que solamente es pediátrico, ¿ya? Que el tratamiento muchas veces es un tratamiento de cirugía, ¿ya? Chicos, un ratito, ¿ya? Chicos, un rato. Hola. Chicos, un rato. Sí, doctor, estoy bien. Bien, la pregunta ¿es frecuente un linfoma de riñón? La respuesta es no, pero el tratamiento, fíjate que no es quirúrgico, el tratamiento es quimioterapia. Los linfomas responden muy bien al tratamiento. Muchas veces el tema quirúrgico responde en la mayoría de cánceres, tal vez uno, dos, tres, cuatro inhalites son quirúrgicos, si es que están temprano. La biopsia siempre es el diagnóstico si es que hay una enfermedad, así sea metastásica, porque es el estándar de tratamiento, ya lo voy a decir anteriormente. Bien, ¿qué es lo que le puede venir? Primero quiero que me conozcan un poco esta clasificación del cáncer renal, que es la quinta edición del WHO o de la Organización Mundial de la Salud. Cánceres renales de células claras tenemos un montón. Entonces, como nos damos cuenta, no solamente es células claras, sino papilar, sino oncocitoma, sino células cromófogas, sino colectores, y no solamente eso, papilares, túbulos quísticos, tipo NOS o no especificado, eosinófilo, e incluso de carcinoma renal definido molecularmente. Y lo pongo acá, lo subrayo, lo dejo y lo coloco ahí. Y lo grabo, por si acaso mi alumno diga no, no le pregunté o no lo. Por ejemplo, reordenamiento del TFE, por ejemplo, mutación de DELOC, deficiencia del sucinato de silogenasa, deficiencia del fumarato hidratasa, reordenamiento de la LK, que es un tipo de gen, el SMART-B1. Entonces, ¿por qué motivo yo tengo que darme el lujo de ver la patología? Porque no todos los tratamientos son iguales. Metanéfricos, renales mixtos, mesenquimales, como el angiomiolipoma, y algunos son benignos en esta situación, algunos son cánceres intersticiales, mesoblásticos, lo que llamamos nefroblásticos o los famosos nefroblastomas. ¿Qué tratamiento es quirúrgico? Hay que ver si recibe quimio, inmuno, qué tratamiento tenemos y los famosos tumores germinales de riñón que son raros, el tratamiento es quimioterapia después de la operación. A través de la biomedicina, etoposio, cisplatino, es un estándar de tratamiento que es el de muchas veces más, incluso HCG, que es la gonadotropina poliórica beta, alfa-fetoproteína, incluso lactoferrina, ¿no? Existe un marcador tumoral para estos tipos de cánceres, solamente los germinales. Y el resto no hay marcador tumoral. Repito de nuevo, en la mayoría de cánceres, el marcador tumoral sirve para seguimiento. En la mayoría de cánceres, sí sirve para diagnosticar, en algunos, pero en la mayoría es para seguimiento, para ver cómo responde. Pero en el cáncer renal no hay marcador tumoral. Listo. Esto es lo que me deleita el médico, patólogo, oncólogo usando la inmunohistoquímica, donde yo puedo tener una idea de qué tanto trabajo y esfuerzo ha logrado clasificar este cáncer. Células renales a través de las citoqueratinas positivas, el CD10 positivo,
el famoso KX negativo, el melanga negativo, el HB o el HMB45 negativo, ¿no? Entonces, me lleva un algoritmo de diagnóstico por inmunohistoquímica. Muchas veces los cánceres de riñón son diagnósticos patológicos, no necesitan inmunohistoquímica, pero a veces lo necesitamos en las metástasis. Por si acaso, pregunta esto. Y como nos damos cuenta en esta histología, es más frecuente células claras con su mutación 3p25 o la pérdida de cromosoma 3p. El papilar, que vemos nosotros que está en la mayoría de pacientes con mutación del MET. El cromófibo, que hemos visto que es muy poco frecuente, pero está en la mutación del TP53. Un cositoma, en el cariotipo y la pérdida del 11p, ¿m? En el famoso síndrome de Birt-Hot-Duke, que hemos hablado hace rato. El carcinoma ductal no es tan frecuente, pero está en las mutaciones del SMARCB1, ¿no? Y nos damos cuenta que incluso existen otros, como los medulares que son demasiado agresivos en jóvenes, como vemos ahí en la diapositiva. Vemos que tienen mutaciones del topo 2, tienen mutaciones de pérdida de brazo largo o ganancia del brazo largo, en los dos lados. Incluso los cánceres mucinosos, que son raros, ¿no? Los que hemos dicho moleculares como el fumarato hidrastasa deficiente, ¿no? Que es la inactivación de la mutación del fumarato del gen, que está en el cromosoma corto y el cromosoma largo del primer par, del primer par de cariotipo, ¿no? Otras locaciones y los inclasificados, ¿no? E incluso con las mutaciones persistentes podríamos considerarlo. El problema es que tiene que tener mucho entrenamiento el patólogo para darnos este tipo de clasificación, ¿no? Entonces, todo, la anatomopatología se puede confundir desde un tumor benigno como un adenoma, que lo vemos acá, ¿no? Hasta, ¿no? Que se comporta como un tumor, hasta pues un tumor de Wills, ¿no? En los pediátricos, ¿no? Como vemos acá un gran tumor con gran necrosis, ¿no? Hasta pues un tumor como el adenocarcinoma, ¿no? Que es clásico, ¿no? O el de células claras que vemos por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, la biología no molecular ya la conocemos o la hemos visto un poco respecto a la mutación del gen Bongi-Pelindau, que hablamos de los factores de crecimiento angiogénicos. También no solamente eso, fíjate que dentro de la célula existen otras vías que son para el crecimiento celular, la proliferación y supervivencia, a través del fosfatidinocitol 3K, el AKT-mTOR, que son vías, digamos así, para el crecimiento de la célula que están mutados. Es un complejo de vías fosfatidilositol AKT-mTOR o la vía del RAF-RAF-MERK, que participa también en la diferenciación celular y la proliferación, que está alterado al mutarse, haciendo que la célula prolifere y crezca, ¿no? Entonces, esto se traduce no solamente a esta diapositiva. Podemos hablar otras vías, como las vías de la mutación de genes, de factores de crecimiento endotelial, las vías de factores de crecimiento de fases tempranas o la catenina, ¿no? A través de la mutación. El más protagonista, como dijimos hace rato, si lo pongo varias veces, es porque tal vez viene, ¿no? 3p25 en locus, 3p o la pérdida del 3p del brazo corto, del cromosoma 3, el Bongi-Pelindau, ¿no? Con sus variantes incluso, ¿no? El cromosoma X y Y. Perfecto. Muy bien. Y como nosotros nos damos cuenta, este tipo de inestabilización de este tipo de mutación, lo que hace pues es conjugarse, transcriptarse y producir los factores de crecimiento endotelial, ¿no? Entonces, como vemos, hay una lectura ahí y nos damos cuenta que este tipo de células no solamente crean un microambiente, sino también se encargan de estar pensando no solamente en la proliferación, en la angiogénesis, sino en hacer metástasis y metabolismo. Entonces existe una vía muy sintetizada del factor del Bongi-Pelindau, el factor inhibidor o el factor de hipoxia, y también no solamente eso, sino los PADWE o los crecimientos de la proliferación. Entonces crean el microambiente, la angiogénesis y la metástasis. Entonces microambiente porque acá es una ciudad.
como si hubieran de todas las razas. Linfocitos, fibroblastos, células presentadoras de antígenos, macrófagos, nucleótidos, células basales, mastoideas, mastocitos, linfocitos, células endoteliales, células invasivas en tumor, produciendo una proliferación, ¿no? El tratamiento de primera línea que se dio mucho tiempo atrás era inhibir esta angiogénesis, pero se dio cuenta que el tumor no se controlaba, el cáncer renal por completo. El cáncer renal tenía muchas vías de escape a través de que no se lograba controlar con eso. Ahora, hoy por hoy, se trata de jugar con todas las células del cuerpo, con cualquier célula que puede estar haciendo metástasis a distancias, o el primario, como el cáncer del riñón, a través de la inmunoterapia. Y hoy lo mencionamos en esta clase. Entonces, cuando una célula, como en este caso de la célula tumoral, nos damos cuenta que esta célula, por así decirlo, estimula un ciclo vicioso del factor inhibidor de la lipoxia a través de las mutaciones del fosfatidilinositol, el TOR, que hemos hablado, a través del famoso RAF-MERK, ¿no? O el RAS. Doctor, no le entiendo acá, por si acaso, de todas maneras le pongo un poquito más largo para que de repente entre por acá. Ahí está. Ahí está el RAF, el ligando. ¿Bien? Por si acaso se ha movido esta diapositiva. Citoplasma. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, es un microambiente que lo que hace es producir mutaciones o son mutaciones ya presentes que estimulan más producción de vasos sanguíneos a través de fosfatil, mTOR AKT o RAF-MEK que se encarga de la proliferación. Entonces, anteriormente se crearon muchos fármacos, como vemos acá, los sorafenil, los pasopanil, los cabozantinibes, para mencionar el de bevacizumab, para tratar de controlar este checkpoint, pero hoy se dieron cuenta, hoy en la actualidad sí se usa como el cabozantinib algunos, pero, ¿no? Pero sabemos que existen otras vías alternas donde el tumor puede seguir creciendo, ¿no? Eso es simplemente para que tengamos una idea. ¿Cómo en la clínica de un cáncer de riñón? ¿Produce dolor? ¿Produce dolor? Mira, produce dolor cuando el tumor es grande, para empezar, a menos que sean casos bien raros. Hematuria, macroscópica, cuando este tumor sea grande o esté invadiendo la pelvis. Masa palpable, tiene que ser un tumor grande. Ahora, el 50% de la mitad son asintomáticos. La triada clásica, que dolor, hematuria, masa palpable, cáncer avanzado, cáncer metastásico incluso, pero sí produce síndromes paraneoplásicos. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Primero, anemia, fiebre, hipercalcemia, el calcio está volando, hay que dar bifosfonato sobre dronato, que son los modificadores del RAN o ligando RLAK del osteoclasto, eritrocitosis policitemia por el gran aumento del BIF o del HIF que hemos visto. Entonces, un síndrome paraneoplásico lo puse en la diapositiva porque una alumna me reclamó el ciclo pasado, doctor, usted es un abusivo. Usted me hace leer los libros. Usted me hace leer libros de medicina. Le digo, bueno, porque estudio medicina. Sí, pero usted debería decirme en dónde va a tomar, qué renglón va a tomar la pregunta. No, no, a ver, yo creo que tú te has confundido. Yo creo que tal vez te puedo dar dos, tres libros de guía, que te los voy a dar al final. Si deseas, te lo lees. Y como que puedes sacar un 100% de preguntas, ¿no? El 100% de preguntas contestadas. Otro alumno por ahí me reclamó el siglo pasado, doctor, lo que usted expone solamente viene la mitad. Y yo le digo, bueno, tiene razón, cometí un error. El error es que no me ha preguntado de dónde o qué libro deberías leer. Aquí al final te voy a dar un libro para que lo leas. Uno básico, el Monte Sinai, que siempre le doy a todos los ciclos. Un síndrome paraneoplásico, hey, eso es clásico, por favor. Un síndrome paraneoplásico es algo inespecífico. Es algo que ni siquiera aparece cuando el tumor está presente, pues. O sea, hematuria en la orina no es un síndrome paraneoplásico, placo, el tumor está sangrando. El dolor o la fiebre no es un síndrome paraneoplásico, porque el mismo tumor de repente está sedado, produce interleucinas, o produce factor de necrosis tumoral, o factor de necrosis fibroblástico, y produce aumento, pues, de todo lo que es en el tálamo y tanta cosa en la cascada de la fiebre. No.
antes de tener un tumor o síntomas de un tumor específico, es un paraneoplásico. Ni incluso, doctor, un paraneoplásico porque hay metástasis. No, pues ahí están las tres alternativas, ya. Más que quién. No está asociado a metástasis, es un paraneoplásico. Una hipercalcemia, ¿por qué? Porque hay un hiperparatiroidismo ectópico, hay aumento del PPH. ¿Por qué? Por la actividad del calcio, por la actividad del osteoclasto, por la actividad del RAM, por la actividad del punto. Policitemia, ¿por qué? Por la eritropoyetina del HIF. Paciente, normalmente el hematocrito es pues ya 38, 45, pues el paciente está con 70 hematocrito, un poco más sale mermelada la sangre. ¿Puede asociarse a un tumor renal? Sí, y no necesariamente tiene síntomas del tumor. De repente es un tumor pequeño. Hipertensión arterial que tiene que ver mucho con la compresión del riñón. Esto sí, tiene que ver mucho con la compresión de la arteria renal, de la liberación de renin incluso. El síndrome de Cushing por la secreción de la CTH, ¿no? Sabemos nosotros la corticorrenal, la capa famosa fascicular que produce los corticoides, ¿no? Y la fascia glomerular que produce los mineralocorticoides produce la presión alta, ¿no? Obvio. Galactorrea por el uso de la prolactina, que es una vía pathway del tumor renal, ¿no? ¿Verdad? Listo, sencillo. Muy bien, ¿qué más? Ginecomastia. ¿Por qué? Porque cuando invade el tumor por contigüidad la cápsula medular de la suprarrenal, produce pues aumento ectópico de la gonadotropina porque se aumenta la liberación de hormonas masculinas, ¿no? Perfecto. Entonces, lo más frecuente siempre en un paraneoplásico es que el paciente viene por falla hepática y lo he visto pocas veces. Y nosotros pensamos que es metástasis del hígado. No, necesariamente es una experiencia con hepatosplenomegalia específica, pero con tasa alcalina elevada, hipoproteinemia y elevación del alfa 2 globulinato, globulina, ¿no? Entonces, este es clásico. Y muchas veces esto es, incluso lleva hasta una falla hepática, ¿no? El diagnóstico, principalmente, ¿cómo llego a un cáncer renal? Bueno, el paciente tiene dolor, o sangró la pichi, la próstata está bien, o de repente tiene un cálculo en el riñón, quiere ver cómo está su cálculo, ¡pum! Salió una masa. O tomografía o una resonancia. Lo siguiente, para llegar al diagnóstico se tiene que biopsiar el riñón. Pero si vemos ya una masa que se puede sacar, iría a cirugía, siempre y cuando descartemos que el tumor no esté en el cerebro, no esté en el pulmón, no esté en el hígado y no esté en los ganglios de la pelvis. Esto se llama tomografías de cerebro, tórax, abdomen y pelvis muchas veces. ¿Ok? Entonces, antes de dejar de tener las tomografías completas, sería bueno hacerlas y después intervenir quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces la cirugía del riñón no tiene sentido cuando el paciente está metastásico, está con metástasis en el pulmón o en el cerebro y sintomático, vomitando, con desviación de la línea media. No tiene sentido. Solamente hay un sentido de sacar el riñón cuando hay un cáncer metastásico. Pregunta examen. ¿Cuándo hay síntomas? Doctor, síntomas. Rato te pasó una diapositiva. Cuando duele o sangra. Cuando hay sangrado macroscópico, hay hematuria anémica, anemizante. Si fuera nefrectomía es una opción, pero hay que tener mucho cuidado y no todos hacen nefrectomía, por si acaso, así sea cirujano oncólogo, urólogo, oncólogo, porque muchas veces puede aumentar la mortalidad, porque no solamente el tumor se encuentra en el riñón, sino a veces tiene invasión de la vena cava o vena cava inferior, produciendo, pues, obvio, trombos. Una tocada ahí, el trombo viaja al pulmón, al cerebro y se muere el paciente, ¿no? Entonces, mucha comorbilidad. Entonces, puede haber un algoritmo de hacer una ecografía, tomografía y luego pues biopsiar, perfecto, ¿no? Pero recordemos bien que no todo, las masas son, como vemos acá, es una masa renal, un quiste complejo, se hace un tipo de algoritmo, entonces no todos son, digamos,
la clasificación de Herpapari. No todos son cánceres, absceso, pielonefritis, fibroma, ¿no? Perfecto. Estadio uno, pregunta de examen. Todo tumor que se encuentra en el riñón, pero mide menos de 6 7 centímetros. Cuando el tumor tiene más de 7 centímetros, estadio 2. Entonces, doctor, el estadio uno se puede dividir en uno a uno b. O sea, menos de 7 centímetros a 4 uno b. Menos de 4 centímetros, uno. Estamos hablando de estadiaje. Recordemos bien que el estadiaje, ¿ya? Por si acaso, TNM. T tumor, N ganglios y M metástasis. Un estadio 2, si no tuviera ganglios, sería un T2N0, o sea, un T2A de 7 a 10 o más de 10, un T2B, ¿no? Miren el tamaño, la longitud o la gran amplitud que tiene el tumor en todo el riñón, ¿no? Más de 10 centímetros. Estadio 3 es todo tumor que no solamente se propaga más allá de la fascia de Verota, ojo, no, puede afectar la glándula suprarrenal, pero también están comprometidos en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, afecta la vena renal, la vena cava o los ganglios regionales. Ese es un estadio 3. Entonces, la pregunta es, un T3, ojo, este es TNM. El T3 vendría a ser A, que no infiltra la fase de Erota, infiltra la grasa periférica. Pregunta examen. Invade la vena renal, el T3B invade hasta la vena cava inferior y el T3C invade hasta sobre el diafragma de la vena cava inferior, alto riesgo de mortalidad. Y un estadio 4 es aquel que no solamente se extiende más allá de la fascia de Gerota, lo envolvió todo, sino también afecta a otros linfonódulos que no son regionales, que están muy a distancia, ya no están pélvicos o no están locorregionales. Entonces, en este caso, por ejemplo, invade la fascia aerota de 4, igual es un estadio 4 avanzado, o muchas veces tiene ganglios que ya no son regionales. Los ganglios que vemos acá son regionales, los que no están en este espacio tanto en la T12 hasta la bifurcación L2 de las venas ilíacas, muchas veces son metastásicos, ganglios, digamos, femorales, ganglios subdiafragmáticos y M1 en la metástasis a distancia. Entonces, ¿quiénes viven más? Obvio, los etapas tempranas. Etapa 1, 90% están vivos a los 5 años, a diferencia en la etapa 4, que solamente 1 de 5 están vivos, con tratamiento, con tratamiento. Pregunta examen, ¿qué estadio es el 4? Un T4. Doctor, ¿qué estadio también es un 4? Un N2, o sea, un ganglio que no está regional. Doctor, ¿y qué estadio es un 3? Un ganglio que está regional. Doctor, entonces la linfadenectomía, perdón, ¿qué? ¿El retiro de ganglios pélvicos solamente se hace en todas las etapas? La respuesta es no, solamente se hace en la etapa 3 o muchas veces en la etapa 2. ¿Por qué? Porque amplía mi estadio. En la etapa 1 no le vas a sacar ganglios. El retirar ganglios aumenta comorbilidades, porque los ganglios, como nosotros nos damos cuenta, están cerca de los grandes vasos. Entonces el pobre cirujano tiene que estar sacando, como de cuenta que estaría metiendo una aguja dentro de la brocheta ahí. Saca un ganglio, sangra por ahí el vasito sanguíneo, porque los ganglios están muy, digamos así, muy irrigados. Saca otro ganglio de color verde, sangra por ahí un poco. Entonces, la linfadenectomía no es necesaria en cualquier etapa. En la etapa 3 sí es necesario para el estallado, ¿no? Porque hay ganglios regionales en la etapa 3 pese a ser un tumor chiquito, ¿no? Un T2. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que existen ganglios fuera de la región, pues estamos hablando de un estadio 4. Y nos damos cuenta nosotros que, la gran mayoría de estos pacientes, ¿no? No todos llegan a operarse iguales. Los estadios uno y 2 muchas veces tienen la famosa nefrectomía parcial o retiro, como si usted cortaría un pedazo de queque, ¿no? La nefrectomía parcial o la conservación de nefronas. En cambio, los estadios 3 muchas veces con linfadenectomía, nefrectomía con trombo
ectomía, o sea, retiro del trombo incluso, o nefrectomía radical con retiro de ganglios, como le dije hace rato. En cambio, un T4 incluso hasta puede ser nefrectomía con retiro de la glándula suprarrenal. En cambio, cuando uno tiene un estadio 4, la citorreducción de la nefrectomía y la metástasis, solamente en casos seleccionados se saca la metástasis del pulmón, una lobectomía y el retiro de todo el riñón, siempre y cuando este paciente sea seleccionado. En español, el paciente camine, el paciente pueda hacer sus funciones vitales normales, no haya comorbilidades, sea joven y sobre todo paliativo, eso es digamos, curativo entre comillas, intento curativo, y paliativo es con sangre o tenga mucho dolor, más que todo sangrado. Entonces, como nosotros nos damos cuenta, a todos les pedimos tomografías, no, a los estadios o los tumores chiquitos, tórax, abdomen, pelvis, los tumores más grandes, un T3, ya tomografía de cerebro. Como nos dimos cuenta nosotros, la nefrectomía radical es solamente hacer un pedazo de, digamos así, de clampamiento tanto de la arteria, retirar un poco el tumor y conservar el riñón. Pero cuando nosotros hablamos de nefrectomía radical, de retirar todo el tumor, todo el riñón, con toda la pelvis renal, ¿no? Con todo el uréter incluso, ¿no? Perfecto. ¿Qué hacemos nosotros cuando el paciente tiene metástasis, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el paciente tiene metástasis? Inmunoterapia. Sabemos nosotros que los pacientes metastásicos, se hizo un estudio, como vemos nosotros, que muchas veces tenían que ver mucho con el lactato de deshidrogenasa. ¿Qué hace? ¿Qué impacto tiene el lactato de deshidrogenasa? ¿Y qué es? Es una enzima, de las cuales del uno hay una isoenzima uno 2 3 4 5 6 ahí está 8 creo. El lactato de deshidrogenasa en la etapa 4 me ayuda bastante junto al calcio, junto a la hemoglobina y junto a unos criterios que se estudiaron, donde, como vemos acá, lactato, calcio, hemoglobina, el tiempo de tratamiento de inmunoterapia y el grado de performance o el ECOG, ECOC, que voy a ponerlo acá por si acaso, vaya a ser que un alumno diga, pucha, doctor, no le puso, ya, el ICO. Busca lo que es ICO. El ICO se puede dividir en uno, 2, 3, 4, que es el grado de funcionalidad del paciente. Mientras más ICOs, el paciente está más postrado. ICO 4 está tirado en la cama todo el día. ICO 1 camina como ustedes, pero con cierta limitación. Entonces, los pacientes que tienen buen ICO tienen no elevación de lactato, el tiempo de tratamiento es corto, desde la operación hasta recibir la inmunoterapia, la hemoglobina está muy bien, el calcio está bajo. Estos pacientes tienen un riesgo, según el Memorial Sloan Kettering Cancer, un riesgo, según el MSKCC, o sea, el Memorial Sloan Kettering Cancer, de este carcinoma de células renales muy de un pronóstico favorable. ¿Qué significa favorable? Que estos pacientes responden mejor al tratamiento inmunoterapia. Estos pacientes con tratamiento viven más. A diferencia que los pacientes que tienen pues todos estos análisis alterados y el pronóstico según una calculadora o un score que hacemos nosotros, salen pues mal. Entonces estos pacientes viven menos. Entonces esa es la diferencia de los riesgos. ¿Qué dianas tenemos para tratar un cáncer metastásico? Un cáncer incluso localmente avanzado. Primero, tenemos que silenciar el oncogen de la hipoxia. Tenemos muchas vías. Se crearon muchos medicamentos, inhibidores del BEC, que es el factor estimulante de crecimiento endotelial, everolimus, el bevacizumab, un inhibidor del receptor. Hubo medicamentos como el sorafenib, que es el inhibidor del RAF-MRK, pero a nivel de RAF. El everolimus o tensirolimus, que es inhibidor del mTOR, del fosfatidinoiositol, que lo que hace pues es crecer el endotelio para crear más vasos sanguíneos. Entonces, el cabozantinib, que es el inhibidor del CEMEC, ¿no? Que evitaba pues el crecimiento y la proliferación del tumor. Entonces, había muchas vías, pero como vemos, existen, es como que tú quieras cerrar una puerta para que el ladrón no se escape y tú te das cuenta que existen otras vías por donde puede salir, ¿no? Pues las dianas del cáncer, de riñón, de células claras, muchas veces no solamente es inhibidor, no solamente los inhibidores de B, que es el inhibidor de tirosinquinasa, como el sunitinib o el bevacizumab, entre otros, no solamente el MET, el ALK inhibidor como cabozantinib, las inmunoterapias como nivolumab o las combinaciones, que bueno, son los combos o las combinaciones de una cosa con otra. Pues, ¿quién demostró hoy a la fecha quiénes viven más?
pues es la combinación de la inmunoterapia. O sea, abandera, ¿qué es lo que hace la inmunoterapia? Para resumidas cuentas y terminar la clase, en la célula tumoral, que lo vemos acá, tiene receptores membrana de transmembrana como el PDL1. Tiene un receptor incluso que al reconocerse con la célula CDK4 o PD1, lo que hace es inhibir la apoptosis. Y entonces evita que esta célula madure y esta célula se hace totipotencial y esta célula comienza a crecer de tamaño y no es reconocida por el linfocito CD4, CD8 o el celular killer para matarlo. Punto, en otras palabras. Pero hoy por hoy se crearon fármacos que son inmunoglobulinas, que lo que hace es tratar de seleccionar de manera, digamos, selectiva competencia con el PD1. Entonces, un anti-PD1, que lo que hace es competir el PDL1 para que no se una con el PDL1 y así evitar la apoptosis, inhibir la apoptosis. Al inhibir la apoptosis, lo que hace esta célula es activarse la apoptosis. Y al activarse la apoptosis, el tumor va a morir. Nivolumab con pembrolizumab. Y no solamente eso, sino que la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica, también tenía un tipo de unión para inhibir, por ende, la actividad del linfocito T y matar al tumor que era el CTLA4. Se encontró este tipo de proteína, se aisló y se logró conseguir su anticuerpo llamado el famoso ipilimumab, que es un anti-CTLA4 o un antígeno derivado del linfocito citotóxico. Entonces, estos fármacos los usamos nosotros hoy en día, ipilimumab con nivolumab, para mí, la mejor combinación hasta el año 2025 en el control del cáncer de riñón con buena respuesta al tratamiento, incluso con respuesta completa a metástasis cerebral, pulmonar, después de cierto tiempo, con buena respuesta. Entonces ahí te dejo un poco para que leas. Entonces, como nosotros nos damos cuenta, las combinaciones de Nivo con ipilimumab han sido una de las mejores hasta la fecha, ¿no? Y son de las mejores, ¿no? Entonces, luego de eso, pues tenemos otros tipos de cánceres con tratamiento. No voy a preguntar mucho tratamiento, por si acaso, son tratamiento de inmuno, eso no, esto pásenlo nada más. Pero quiero que tengan idea. Miren, si es un sarcomatoide, se puede dar quimioterapia, se puede dar pembrolizumab. Sí, es un carcinoma. Hoy tenemos incluso pembrolizumab para pacientes con componente sarcomatoide. No importa T1, T2 en el hospital, lo damos. Estos fármacos que vemos acá, para que tengan una idea, el paciente lo hacemos millonario. Por ejemplo, nivolumab se da la dosis de presentación. Este mismo fármaco viene de 100. Se da 200 miligramos cada 3 semanas y ese Yervoy se da 100 miligramos cada 3 semanas juntos, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, una ampollita de Yervoy o ipilimumab más o menos unos 30.000, 60.000 por combo, y con ipilimumab 30.000 también ahí, fácil, 80.000 por la vez, según el CIS. Y estos pacientes tienen que recibir por lo menos hasta que haya respuesta y el medicamento deje de funcionar, o sea, haga progresión de enfermedad. Imagínense cuánto costo el medicamento para el paciente, ¿no? Y menos mal que lo cubre su seguro. Oncosalud, como digo, no soy farmacéutico, yo no trabajo en Oncosalud, pero si alguien quiere sacar el Oncoplus, cubre inmunoterapia por si acaso, al 100%. Carcinomas papilíferos, con otros tratamientos, mutaciones con Bonk y Pelindao, pues el tubo de Degini, que sí, esto sí, el carcinoma de conducto colector, pregunta exámenes, quimioterapia. Son uno de los pocos con quimioterapia. El carcinoma medular, uno de los pocos que reciben quimioterapia, metrotexato, doxorubicina, no hay inmunoterapia para carcinoma medular. Entonces, acá les pongo un caso clínico de un jovencito que tenía litiasis, tuvo un dolor en el flanco izquierdo. Nosotros pues le pedimos análisis, todo alterado, lactato, hemoglobina dentro de lo normal, hicimos incluso el Karnowski o el eco, caminaba bien. Un tumor, 10 centímetros en el polo inferior, masa renal izquierda. ¿Qué le haríamos al paciente? ¿Sería bueno linfadenectomía? La respuesta es sí, pero no lo hicieron. Células claras, grado nuclear 4, era un T3A, porque el tumor medía 8,5 centímetros, de 7 a 10 centímetros, un T3A. No pasaba la fase Gerota, no había ganglios, pero igual lo consideramos un estadio 3.
Y bueno, pues después de eso vemos que habían daños menores de 11 centímetros, lo observamos, le hablamos, mira flaco, esto puede volver, aunque no puede volver, pero el paciente en etapa 3 lo controlamos. Y posteriormente pues vimos que según la operación se puede hacer un tipo de riego según algunos exámenes que le pedimos. Y pues en realidad le volvimos a ver que este paciente era un riego intermedio. ¿Qué le ofrecíamos? Y lastimosamente era un paciente con riesgo intermedio y incluso riesgo alto. Entonces le ofrecíamos quimioterapia, le ofrecíamos inmunoterapia, pero el paciente pues el año 2019, como hablamos nosotros, 2018, perdón, se pierde de vista. Viene pues después de 2 años, ¿no? Con una masa y nódulos en el pulmón. Viene incluso con metástasis, viene con alteraciones de análisis. Pues entonces, ¿cuál es el medicamento ideal? Nivo con IPE. Pero no teníamos, caballeros, sunitinib le dimos, que es un inhibidor de tirosina. Le dimos solendronato porque tenía metástasis en el hueso. No contábamos. Bueno, y en este caso, pues, el paciente recibió su sunitinib, todo de la patada, pese a ser un mal paciente de tratamiento irregular, tuvo buena respuesta y después mi paciente progresa la enfermedad, pues. Progresa nuevamente otras masas en el pulmón, en el hueso, y le damos nivolumab, ¿no? Sin ipilimumab, respuesta parcial, enfermedad estable hasta el momento del día de hoy. ¿Qué hay que hacer con las inmunoterapias? El único efecto adverso de la inmunoterapia que no me gusta a mí son estos de acá. O diarrea o enfermedades de dermatitis, endocrinopatías como hipertiroidismo, hipotiroidismo, ojo, pregunta, hepatotoxicidad, aumento de las transaminasas, diarrea que es enterocolitis, neumonitis, todas las citis, acuérdense, marquen la citis, neumonitis que necesita corticoides, tanta cosa, incluso toxicidad renal que hace incluso síndrome urémico, ¿no? Bueno, y por ende, pues también ver los controles, como ustedes saben, vemos nosotros si es que tiene, yo los sigo a estos pacientes, veo cómo les dejo sus marcadores de T4, T3, tiroglobulina, ¿no? Tiroxina. Vemos las transaminases normales, no hay daño hepático, no hay neumonitis, toxicidad renal tampoco. Entonces, bueno, un paciente que hasta el momento, por ejemplo, con el medicamento, en ningún momento quimioterapia, con un medicamento más o menos estándar o diana, hasta el momento lo tenemos. Y así tenemos un montón. En el mundo ideal no tenemos nivo, pero por lo menos el nivo ya lo tenemos en el seguro y los resultados serían mejores con ipilimumab. Un abrazo fuerte, nos vemos chicos. Hasta luego, les comparto la diapositiva el día de eso. Ya, hasta luego, cuídense. Gracias, doctor.